Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este nuevo espacio, un espacio que hemos inventado para estar con ustedes más cerca, para sentirnos mucho más cerca en estas noches de confinamiento. Y la hemos venido haciendo a través de la poesía y en esta noche a través de la hermandad y sobre todo de la memoria. Muy felices de estar en este espacio que hemos inventado de la casualidad con uno de mis grandes hermanos de la poesía, el maestro Federico Díaz Granados, uno de los poetas más importantes de mi generación en esta lengua, en esta patria que es nuestra lengua. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes y arrancamos. Quiero presentarles a el querido Federico Díaz Granados, muy conocido por todos nosotros. Federico nace en Bogotá en el año 74, es el director de la biblioteca de los fundadores del Gimnasio Moderno, hace la famosísima agenda cultural de este espacio extraordinario. Sus libros de poesía, Las voces del fuego, La casa del viento, Hospedaje de paso y Las prisas del instante, son libros que se han reunido además en algunas antologías traducidas. Además, ha preparado, a propósito de antologías, muchas, diversas, tanto de la poesía colombiana como hispanoamericana, entre las que destacamos, por ejemplo, Inventario a Contraluz y Resistencia de la Tierra, que es una hermosa antología de poesía social y política. Y también Los 100 años de poesía hispanoamericana, que lo hizo en una edición muy hermosa. Ha sido traducido y hace poco celebramos y seguimos celebrando la bellísima edición de la poesía reunida de José Asunción Silva. Mi hermano Federico está esta noche conmigo para conversar. Así que te doy la palabra, querido Fede. Qué alegría, querido Javi, hermano del alma, este espacio de conversaciones desde el encierro. Yo creo que es una conversación que nos debemos hace mucho tiempo. Son muchos años en los que hemos venido compartiendo, creciendo, conociendo tantos maestros y pues siempre será un placer compartir contigo. Pues yo te voy a presentar a ti, Javier Oquendo Troncoso, poeta ecuatoriano, nacido en Ambato en 1972, periodista y magíster en escritura creativa de la Universidad de Salamanca, y ha publicado, entre otros, los libros de poemas Detrás de la vereda de los autos, Calendariamente poesía, El anverso de las esquinas, que fue en el año en que nos conocimos, Después de la casa, La conquista del agua, entre tantos otros, así como también has preparado algunas antologías de poesía ecuatoriana, como la antología que apareció publicada en México, la que apareció publicada en España de Poetas de la Emoción, la que has preparado también de manera muy juiciosa sobre grandes poetas de tu país. Y bueno, has aparecido en algunas de las más importantes editoriales, tanto de España como de América, Alforja de Casa en Ciudad de México, Piel de Náufrago, que apareció en Bogotá, Mar Inconcluso, Últimos Cuadernos en Guadalajara, en fin, y tu poesía fue traducida por Gordon McNair en Valparaíso, Estados Unidos en el año 2016, por el gran Emilio Coco al italiano en el 2018, solo para mencionar algunas de las tantas cosas que aparecen en tu bibliografía y que nos ha reunido y que ha sido motivo de celebración durante tanto tiempo. Gracias, Fede. Pues aquí estamos para llevarnos por este río de la memoria, ¿no? Este río que nos... Además, la memoria nos lleva siempre eh,
con la poesía. Yo creo que la poesía y la memoria van siempre de la mano. A propósito de inicios, querido Fede, em, qué lindo sería que nos recuerdes cómo fue tu inicio en la lectura, porque además yo creo mucho en que un poeta es sobre todo un lector, ¿no? ¿Cómo fue esa iniciación tuya en la lectura y luego la escritura ya? Bueno, pues Javi querido, yo creo que tenemos motivos muy parecidos, muy cercanos de el amor a los libros. Yo, ante todo, pues siempre tengo que hacer un reconocimiento a que en la casa había siempre un ambiente de literatura. Mi padre, pues uno de los escritores colombianos que yo más admiro, miembro de la generación sin nombre, que es esa generación de poetas nacidos después de 1940 y donde pues siempre acudían a esa casa pues algunos de los escritores que hoy en día hacen parte de mi canon personal de lecturas. Es así como llego yo a muchos de esos libros y a muchos de esos nombres. Mi padre me leía algunos poemas de sus poetas favoritos, de sus poetas de cabecera como Pablo Neruda, me los leía de memoria, me contaba la vida de José Asunción Silva, me contaba la vida de Federico García Lorca, en fin. Y por otro lado, mi madre me había comprado la enciclopedia Salvat y la enciclopedia El Mundo de los Niños. Creo que por acá tengo uno de esos tomos, el tomo de poesías y canciones de El Mundo de los Niños, donde aparecían pues algunos de los poemas de lengua española más delicados y más hermosos y que yo creo que me enamoraron de una música para siempre. Sin embargo, creo que yo llego al asombro de la literatura son con las novelas de aventuras. Creo que con Julio Verne, con Mark Twain, con las aventuras de Tom Sawyer. Tengo en la memoria que las aventuras de Tom Sawyer fue el primer libro que yo leí, las aventuras de Huckleberry Finn. Y los leí en una edición ilustrada muy bonita de Grijalbo. Y eso me asombró para siempre y creo que lo más importante es que me dio como una identidad en un mundo donde yo me sentía y me sigo sintiendo un poco extraño. Uno se siente un poco como un bicho raro en medio de una multitud de normalópatas como la que vive el mundo. Entonces, eh, en ese sentido, los amigos, esos primeros amigos fueron esos personajes literarios. Y un poco yo a mis compañeros de colegio les daba como un lugar con esos personajes literarios. Uno de mis grandes amigos de la primaria, Esteban, para mí era mi Huckleberry Finn y yo era Tom Sawyer, ¿sí? Entonces todo eso hizo parte de esa formación inicial. ¿La tuya cómo fue, Javi? ¿Cómo fueron esos primeros encuentros tuyos con la lectura y con la poesía? Ajá. Fíjate que yo lo he pensado mucho porque en mi casa no había muchos libros. Mi padre era ingeniero, mi madre pues era una compañera de nosotros en los juegos, en las aventuras. Pero yo creo que en realidad mis inicios tienen que ver con la melomanía, ¿no? Mi padre era melómano tremendo, le fascinaba coleccionar discos, los famosos discos de acetato, los vinilos, y nos hizo también a nosotros coleccionar discos. Yo de niño, hasta los 14 años, quería ser cantante. Es decir, yo no tenía ninguna idea de entrarle al arte por otra manera que no sea a través del canto. Me gustaba, y además estaba en los coros de la escuela y esas cosas. Y además, yo amo nuestra generación, porque nuestra generación castellanizó los grandes fenómenos musicales como el rock y el pop, ¿no es cierto? Yo Así soy es. un fanático de, de esos ritmos que están precisamente en la memoria. Y luego, mucho más tarde, ya en el colegio, yo me sorprendí de la poesía cuando tuve una profesora de literatura que nos
leía esos largos romances épicos españoles de Rafael de León, o los poemas de Rafael Pombo, del colombiano, que yo adoraba, ¿no? Y además nos hacían aprender de memoria los poemas. Y me gustaba mucho recitarlos, hasta que me di cuenta un poco de que en ese sitio es en donde yo me sentía bien, donde me sentía a gusto. Es decir, fue como encontrar eh, el zapato perfecto, ¿no? El zapato que te queda exacto. Porque fíjate que mi padre y mi hermano, por ejemplo, amaban el fútbol y eran futbolistas, pero de verdad, ¿no? Y entonces, en cambio, en mi caso, estaba explorando qué era lo que de verdad me iba a apasionar. Y por suerte, la poesía estaba allí como esperándome, ¿no? Eh, Escribí unos malísimos, malísimos poemas, toda la colegiatura, todo el bachillerato, pero ya tenía en mente clara que yo quería ser poeta, directamente poeta, ¿no? Mira qué bello. Em, y tus primeros textos, o sea, ¿cuál es el texto al que le consideras el primero, el que lo hiciste estupendo, el que está en tu memoria, al que le presentas a los amigos? ¿Cuál es ese texto? Pues no, no lo sé, son muchos momentos. Curiosamente yo de niño eh, empezaba escribiendo cuentos, empecé escribiendo unos cuentos y eran unos cuentos muy violentos, muy violentos. Cuentos que un día mi papá los pasó a limpio y me dio la sorpresa de mandarlos a encuadernar con pasta dura y pues yo tenía 7, 8 años y pues era como tener un primer libro escrito por mí y era el detalle de haber pasado uno por uno todos estos textos que yo escribía a mano en hojas de cuaderno y que él los pasó a limpio, me acuerdo, en su máquina de escribir una Royal gris y me los mandó a empastar. Eso fue una sorpresa muy bonita. Yo también hacía pequeños periódicos, también un poco imitando ese oficio del padre. Entonces, yo hacía unos periódicos que por ahí a veces me los encuentro y cuando veo los titulares de ese periódico, yo digo, pero también, ¿en qué mundo distópico estaba pensando yo? Un poco el mundo distópico que estamos viviendo hoy en día, pero eran unos periódicos muy locos. Y pues también tenían como la estructura del periódico. Me acuerdo que había una sección del Tiempo, del periódico El Tiempo, que se llamaba Cosas del Día. Y creo que fue una de las primeras secciones que yo aprendí, en donde yo aprendí a leer y yo trataba de imitar la sección de Cosas del Día ahí. Entonces eso es un poco ese mundo como de esos primeros escritos de la infancia. Los primeros poemas llegaron, yo creo que al igual que te pasó a ti, Javi, con los primeros amores y fugaces y, por supuesto, rápidos desamores. Y, y ante esos vacíos, pues no quedaba sino echar mano de lo que uno conocía, creo que es lo que nos pasa siempre a todos los que intentamos escribir poesía, y es, queremos decir algo, pero a veces no sabemos cómo. Entonces echamos mano de nuestros maestros, echamos mano de esas lecturas que tenemos en la memoria. Entonces seguramente esos primeros poemas de amor y de desamor los hice a la manera de Pablo Neruda. Yo creo que eran unas imitaciones muy malas del poema 20 y del poema 15 de Pablo Neruda, por supuesto de poemas de Mario Benedetti, ¿no? Que estaba el inventario, por supuesto, en la biblioteca de la casa y esos poemas de táctica y estrategia, rostro de voz, en fin, eran totalmente calcables en el momento en el que uno necesitaba, como decía el personaje de la película El Postino, Mario Ruopolo, le decía a Neruda, el poeta, los poemas no son del poeta, sino de quien los necesita, le pertenece a quien los necesita. Entonces, en ese momento creo que esos primeros poemas surgieron y afortunadamente no existen copia de esos poemas. Pero creo para responderte que ese primer poema como tal
ya fue un poema, yo creo que de los 16, 17 años, y ya creo que tuve como la conciencia de que era un poema ya un poco más elaborado, que si bien quería expresar algunas emociones, si bien yo no había encontrado como una voz donde me sintiera cómodo, pues sentía que ya era por lo menos un cóctel de todas esas influencias que yo tenía. Un poco así, Javi. En tu caso, ¿cómo fue esos primeros poemas y esos primeros escritos? Pues fíjate que yo decía que escribía canciones. Pe- Para mí tiene mucha importancia la niñez y la música porque me gustaba mucho esta época en donde nosotros teníamos grupos de niños que cantaban para niños. Y como por ejemplo, ¿te acuerdas del grupo Parchís? El famoso grupo Claro, Parchís. O el grupo, el dúo Enrique Llana, que además cantaba las canciones de Gloria Fuertes, ¿no? Gloria sí, Fuertes escribió las famosas tablas de multiplicar que cantaba Enrique Llana. Y a mí me encantaba la música para niños, me gustaba mucho. Entonces yo he escrito unas manos. Y por eso es que desistí de la música. Desistí de que no era un profesor de eh, texto, y nuestro querido Javi creo que ha tenido una crisis de estos tiempos con la señal y se nos ha caído. Bueno, ahí viene y vuelve nuestro querido Javier. Querido Javi, no sé qué pasó con no, con estas líneas del... hacen parte de los grandes problemas de la pandemia actual, que también es no solamente es el virus y lo viral, sino es el virus que se mete en nuestros computadores. Exactamente. Bueno, pero me estabas hablando, Javi, de las canciones infantiles de Enrique Llana, de que Sí. cómo musicalizaron a Gloria Fuertes y las tablas de multiplicar, y que prometemos esta noche al menos no hacer karaoke como lo hemos hecho en vivo tantas veces. Muy bien, lo prometemos. Y entonces fue así como se inició un poco mi camino, con un poema que curiosamente, fíjate que no era un poema de amor, sino más bien era un poema de corte social, ¿no? Y te digo que es muy curioso porque después de ese texto casi nunca he vuelto a, a escribir en serio poemas de corte social, ¿no? Aunque yo creo que la poesía en general tiene su corte social, pero no lo he vuelto a hacer desde esa perspectiva. Eh, pero ya pasando a los poemas serios, a los poemas, al poema más antiguo que tú has publicado, Fede, ¿cuál es ese poema? Bueno, yo creo que fue un poema que apareció en el periódico Voz. El periódico Voz es el periódico del Partido Comunista Colombiano, ¿sí? Y pues algo tiene que haber en el destino que hizo que yo publicara esos primeros poemas en el periódico Voz.
Luego esos poemas vinieron a compilarse en un libro que apareció hace 25 años, que es Las Voces del Fuego. Mira que es una, una cosa muy delgadita, que lleva un prólogo del poeta J. Mayo Arbeláez. Ajá. J me hizo una nota muy generosa y ahí aparece hasta con la firma. Y yo creo que de esos poemas que están ahí aparece el primero que yo en su momento publiqué o di a conocer, y creo que era algo así como este que se llama Izada. Como un espectro tangible de lo irreal, te veo en la bandera que está colgada de la nube. La desempolvé esta mañana, no porque fuera día cívico, solo por tu cuerpo, que es mi nueva patria. Eh, Creo que no leí hacía 25 años ese poema y me da mucha vergüenza con todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Pero tú ese poema, ¿lo pones en tus selecciones o no? Pero claramente no, no, esto es una anécdota, es una anécdota. Sin embargo, yo tengo una gratitud con este libro y es eh, en honor a un poeta que hacía parte de ese momento en que nos conocimos, el gran Antonio Cisneros. Ajá. El poeta Antonio Cisneros en una de sus artes poéticas, en La poesía es un oficio de locos, decía, mi primer libro, Color Salmonado, Destierro, recién salido de la imprenta de Javier Sologuren, me dejó como saldo un pan con chicharrón, 2 Coca-Colas y sobre todo la desvergüenza necesaria para seguir publicando poesía. Yo creo que esa es la misma deuda que yo tengo. Estos poemas yo no los meto en las antologías. Sin embargo, a veces cuando llega alguien y me dice, mira lo que conseguí, me lo dice como con cierta mala leche, yo le digo, pues es que yo el libro lo quiero mucho, no pasa, o sea, le tengo mucho cariño, que no los incluya en las antologías es un ejercicio de autocrítica, pero no es un ejercicio de desafecto, porque yo al libro le tengo muchísima gratitud y sobre todo porque me dejó esa desvergüenza necesaria para seguir escribiendo y publicando poesía. En Claro. tu caso, Javier, esos primeros poemas y esas Ajá. primeras publicaciones, ese primer poema que tú recuerdas que te quedó redondo. Fíjate, Fede, que yo tengo ese libro. Tú me regalaste ese libro en el año que nos vimos por primera vez en Ambato. Yo tengo ese libro y también tengo la antología que hiciste sobre los poemas de Jim Morrison. Es decir, eso fue el primer documento de amistad de ti hacia mí. Es decir, tengo tu prehistoria, sería, ¿no? Así es, así es. Fíjate que en mi caso, em, yo también tengo unas clarísimas desvergüenzas, ¿no? Tan fuertes que para el fin del milenio yo decidí hacer un librito que se llama Salvados del Naufragio, en donde yo hago el Gloria. ejercicio de salvar un grupo de poemas de los que había escrito hasta el año 2000. Entonces yo digo, estos son los que quiero que se salven, estos son los que quiero que se queden. El resto quiero que se olviden y si es posible, ojalá se quemasen todos de aquellos, ¿no? Sí, Porque, claro, alguien tendrá esos documentos, además. Em, escribí un libro en el año 93 que se llamó Guionizando Poematográficamente. Y allí puedo decirte que un poco me sentí más bien seguro después de la cursilería, todo lo meloso que resulta el aprendizaje del oficio, ¿no? Lo que pasa es que lo hice mucho en público, porque siempre me gustó recitar poesía, siempre me gustó además el público, siempre me gustó estar gestionando desde los 20 años, es decir, me sentía muy bien en aquello, ¿no? Y entonces hice público un montón de cosas, pero fue hasta el año 93 en donde creo que iba pisando un poco eh,
las líneas de algo que podría llamarse poesía. Pero yo siempre digo que el primer poema que lo escribí bien fue el poema de mis abuelos, que salió publicado precisamente en el Anverso de las Esquinas, en un libro del año 96 o 97, Que que es lo el primer sacó. libro que yo tengo tuyo. Mira tú, mira tú. Pues allí yo escribí el poema de mis abuelos. eh, ya los dos habían muerto y fueron en mi infancia poderosos, ¿no? Cómplices. Y entonces mi abuelo y mi abuela tenían un caminar maduro, ella pausada en el galope, él acelerado y discurrido. Es un poema que lo leo con constancia y que me causa eh, una emoción eh, bien interesante, ¿no? O sea, yo creo que el más emocionado después de leer esas lecturas siempre soy yo. Pero yo creo que por ahí va la cuestión de mi, de mi poesía. Cuéntame, Fede, sobre tus primeros grandes maestros. ¿Cuáles fueron tus maestros en la poesía? Porque uno siempre tiene a alguien que lo lleva. Bueno, el primero fue tu padre, indudablemente, José Luis, que es un señor extraordinario, un gran poeta, un amigo maravilloso. Y aparte de él, ¿quién? Bueno, yo te decía efectivamente que a la casa llegaron muchos escritores, muchos poetas, desde que yo estaba muy niño. Ese era el ambiente que se vivía en la casa. Y hay Ujú. unas figuras tutelares indiscutibles. La primera, Gabriel García Márquez. Era Nada más. una presencia tutelar, además que estaba en el ámbito familiar, primo hermano de mi abuela Margot, a quien él llamaba la memoria de la estirpe. Entonces, García Márquez, y esto lo he contado muchas veces, el día que se gana el premio Nobel, yo llego al colegio, 21 de octubre de 1982, el flash de Caracol Radio da la noticia, yo me estoy bañando para ir al colegio y se da la noticia. Y yo me acuerdo que ese día llego al colegio y la profesora de español nos pregunta con ese tono con el que hablan ciertos psicopedagogas, creyéndolo a uno un poco imbécil, y entonces hablan un poco más despacio. Entonces, me acuerdo que dijo, a que no adivinan qué pasó hoy, quién se ganó el premio Nobel. Y yo contesté de la manera más natural, mi primo García Márquez. Y inmediatamente me mandaron al departamento de psicología. Lo que no contaban es que mi mamá es psicóloga y que mi mamá inmediatamente pues fue y dijo, ¿por qué llevan si efectivamente el señor que se ganó el Nobel es pues el primo de su abuela y es como el tío para él, ¿sí? Entonces, esa es una de las primeras figuras referentes. Imagínate. Mi padre me lleva a verlo por primera vez raptándome del colegio y eso también es una anécdota muy bonita y creo que el hecho de que él me tratara siendo yo muy niño, me tratara como si fuera un adulto, creo que fue algo que marcó para siempre mi vida. Pero también había otros escritores que estaban en la casa. Me acuerdo de Germán Espinosa, uno de los narradores Mm. hoy en día más reconocidos en Colombia por su novela La tejedora de coronas, pero estaba también el escritor Manuel Zapata Olivella, de quien este año estamos celebrando su centenario, y estaban los poetas de la generación sin nombre, de esa generación a la que pertenece mi papá. Entonces estaban el poeta Álvaro Miranda, el poeta Juan Gustavo Cobo Borda, que es uno de los grandes divulgadores además y conocedores de la poesía colombiana. Entonces Juan Gustavo Cobo Borda, Álvaro Miranda, Augusto Pinilla, Giovanni Quesep, en fin, toda esa generación tan brillante y maravillosa, pues estaban ahí permanentemente también en esa tertulia de la casa. El escritor Luis Fayat, hoy residente en Alemania, hace pues más de 30 años vive en Alemania y en Europa hace más de 40 años, pues era de esos amigos que llegaban a la casa estando yo muy niño. Esos serían como unos primeros maestros. Luego yo me encuentro un poco más grande ya con Mario Rivero, que es fundamental, me invita a ser el subdirector de la revista de poesía Golpe de Dados, este poeta que
pues, marca un antes y un después en la poesía urbana colombiana, el maestro Héctor Rojas Erazo, a quien recuerdo siempre con tanto cariño, y por supuesto Luis Vidales, el gran vanguardista colombiano, de quien precisamente mi padre acaba de preparar para la editorial Visor de España su antología poética bajo el nombre de Suenan Timbres, que es su libro emblemático. Pues eran algunos de los que estaban allí permanentemente. María Mercedes Carranza, también la vengo a conocer mucho más adelante y es una figura indispensable y fundamental en la vida. Y más adelante ya personajes como Darío Jaramillo, como Piedad Bonedo, como William Ospina, también son definitivos en esa formación. Claro. Es decir, prácticamente toda la tradición de la poesía colombiana contemporánea, pues, ¿no? Pues no sé si toda la tradición, pero sí tengo el privilegio de haber estado cerca muchos de esos poetas desde muy niño y de admirarlos y quererlos y como pasan como en las mejores y peores familias y también tomar distancias y pelear con ellos cuando tocaba pelear y romper con ellos en algún momento y luego reconciliarnos. Así ha sido mi relación con gran parte de esa tradición. En tu caso también, sé que tienes unos maestros tutelares muy importantes. A uno de ellos también lo conocí de tu mano cuando nos conocimos en aquella oportunidad. Claro. Fíjate, conmigo fue porque cuando yo salgo del colegio y entro directamente a estudiar periodismo en la universidad, creo un grupo de poesía con unos amigos eh, que se llamaba Canta y Flora. Y lo que hacíamos con el grupo Canta y Flora era lo que con los años iba a seguir haciendo, es decir, homenajeando a los escritores de este país. Y en medio de ese homenaje yo los iba conociendo y los iba conociendo de una manera, de la manera que se podía hacer en los años 90, que era buscando sus nombres en la guía telefónica. Sí, Yo buscaba los nombres de los poetas y los llamaba al teléfono, fíjate tú. Los llamaba y con toda la osadía les decía que he leído el libro tal, que quiero conocerlos. Así fue como conocí al primero de ellos, por ejemplo, al gran poeta ecuatoriano Manuel Zavala Ruiz, que fue un poeta indispensable para mí, porque además era un poeta que trabajó mucho el verso clásico y me frenó un poco con esas ideas que uno tiene a los 20 años cuando quiere supuestamente romper lo que no conoce, es decir, romper con unas supuestas ideas de vanguardia sin conocer antes eh, lo clásico, lo formal. Y entonces Manuel Zavala Ruiz fue indispensable para mí, me enseñó muchísimo y fue al primer poeta que yo homenajeé. Luego tuve la suerte de publicar su obra completa acá en Libreza y luego de publicar su obra completa con Francisco Cruz, el poeta español, sí. en España. Él se maravilló de la poesía de Manuel Zavala y publicamos una antología que se llama Biografía Humilde. Él siempre fue, además, eso mismo, ¿no? Su biografía es humilde. Em, Luego pasaron los tiempos y conozco, por ejemplo, en un recital de poesía a la poeta Ana María Isa, que para mí fue fundamental, em, porque era una mujer de un carácter, de una ruptura, y me enseñó muchísimo sobre eh, la poesía que rompe, ¿no? Que sacude. Ella se hizo muy, muy amiga mía. Después, cuando murió, dejó su libro póstumo con una cartita para mí pidiéndome que le dé título a su libro y que lo publique. Así que lo publicamos y Luis García Montero hizo
el, un pequeño texto para, para nuestra gran poeta, ¿no? Una de nuestras poetas más importantes. Y bueno, en el año 90, cuando yo tenía 18 años, fui a, a un sitio en donde se presentaba la poesía viva del siglo XX, de el tal Jorge Enrique Adum. Yo tenía 18 años y había publicado mi primer cuadernito de poemas. Ese mismo, ese, justo. Mira que acá tengo, esta es la sección de antologías de poesía, y acá tengo las antologías ecuatorianas, donde por supuesto hay varias preparadas por ti, y esta Ajá. es la de Jorge Enrique Adum. Esa mismo. Fue en el año 90. Y allí llegaron muchos de los poetas que están en esa antología. Ahí lo conocí. 3 años más tarde, em, en la ciudad donde él y yo nacimos, que es Ambato, y donde también nació Iván Oñate, y en la provincia donde nació otro de los grandes poetas nuestros, Julio Pasos Barrera, el Premio Casa de las Américas nuestro, y hicieron un recital de poetas ambateños radicados en Quito, una cosa así, muy graciosa. Y yo había ganado en ese año, con el libro Calendariamente Poesía, el premio de los Juegos Florales que daba la Casa de la Cultura. Y me invitan, imagínate, yo iba a recitar con Alfonso Barrera Valverde, uno de los poetas mayores de la generación del 50, Jorge Enrique Adum, Iván Oñate y Julio Pasos. Desde luego fue para mí uno de los momentos más extraordinarios en el mausoleo de Montalvo, ¿no? Año 92. Eh, a partir de allí, saludé con Jorge Enrique Adum y en el año 93 lo llamo para que vaya a un taller de escrituras dirigidas que hacía yo en la Fundación Nueva Generación. Y Jorge Enrique, sin eh, pedir nada ni decir nada, me dice, claro, ¿a qué hora? Nos reunimos en un sitio conocido de acá que se llamó el Café Libro. Jorge Enrique llegó, habló con los 14, 15 muchachos muy jóvenes, y a partir de allí yo comencé con una amistad muy entrañable con el maestro, ¿no? Sí, sí. Eh, fue maravilloso. Yo me llevaba mucho, mucho más con los poetas mayores que con los poetas de mi generación, hasta que en el año 94 hago las jornadas de poesía joven, ¿no? Que ese es el camino del gestor, más o menos. Allí iniciaría algo así. Em, y es allí que también, claro, comienzo a explorar la literatura latinoamericana, ¿no? Y luego nos encontramos contigo en, en mi ciudad, en la ciudad donde yo nací precisamente, ¿no? Y ahí estaba Jorge Enrique Adún, y ahí estaba Iván Oñate. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Qué te acuerdas de Claro, eso, querido? claro, para mí fue muy importante ese encuentro de Ambato porque fue el primer encuentro internacional al que yo asistí. Yo tenía solo este librito que acabo de mostrar, Las Voces del Fuego, y ya, y soy invitado a este evento organizado por Ramiro Arias y Pablo Salgado de la editorial Esqueletra, Mm. que tenían una revista y una colección de literatura, de poesía, de narrativa muy importante. Entonces, yo a ellos los conocí en un encuentro de escritores aquí en Chiquinquirá, Boyacá, donde está una de las patronas del país, la Virgen de Chiquinquirá, y, y los conozco y tenemos una gran afinidad y empatía, y me invitan al encuentro de Ambato. Para mí fue muy importante porque también me quita la desvergüenza de la que hablábamos hace un momento, para seguir creyendo y seguir convencidos de que la poesía era el camino correcto, haber escogido el camino de la poesía.
y allí nos conocemos en el marco de ese encuentro hace más 25 años al menos, y, y estaban otros poetas, como por supuesto Rafael Courtoisí, me acuerdo de Antonio Cisneros, me acuerdo que estaba la narradora chilena Pía Barros, Ajá, ajá. ¿sí? Y estaban, por supuesto, Iván Oñate y muchos, Galo Galarza, por ejemplo, me acuerdo Claro. de Galo Galarza, que él es el que hace la ponencia de la mesa en la que yo participo, en la mesa en la que yo tengo que ser comentarista. Entonces el texto lo escribe Galo Galarza y, y bueno, empiezo a seguir la corriente a muchos de esos poetas y a empezar a leerlos y a releerlos. Y bueno, para mí uno de los encuentros más gratos, pues fue haberme encontrado contigo, pues fue como un amor a primera vista y bueno, una amistad que se ha sostenido durante todo este tiempo. Y por supuesto me acuerdo de Jorge Enrique Adún, a quien yo no conocía, pero él ya era amigo de mi padre. Ajá. Habían participado en jornadas de literatura y paz, en jornadas de literatura y justicia social, en fin, organizadas por distintas ONGs a finales de los años 80 y pues a través de él yo conocí al maestro Jorge Enrique Adún. Pero sin duda fue ahí en Ambato donde tengo la oportunidad de encontrarme con él por primera vez. Y luego cuando regresamos de Ambato, me acuerdo que vamos a visitarlo a su casa, Claro, ya cuando claro. estamos en Quito. Sí, Bueno, Gabriel Alemán, ¿te acuerdas que Gaby Alemán también estaba en Ambato? Y claro. Juan Forn, ¿no? El Sí. escritor Juan Forn. Entonces, hay una foto muy linda que tenemos los tres, En la mitad del mundo, ¿no? sí, en la mitad del mundo. Sí. Entonces, me acuerdo de eso, pero uno de los recuerdos más bellos que tengo es ese encuentro con Jorge Enrique en su apartamento de la Avenida Amazonas de Quito y que vamos contigo. Tú me llevas allá a donde Jorge Enrique. ¿Tú qué recuerdas de ese encuentro de Ambato y de ese día en casa de Jorge Enrique? Ese encuentro fue muy importante para el Ecuador porque fueron todos. Ahí prácticamente no faltaba nadie. Es decir, toda la gente de Guayaquil, de Quito, eh, muchos jóvenes, ¿te acuerdas? Era una fiesta nocturna inacabable, ¿no? Que lógicamente se juntaba ya con el alba y todos los escritores estaban pues eh, zafados, destapados. Había prácticamente la ciudad se volcó a ese encuentro, ¿no? Todavía existe la editorial Skeletra, todavía eh, publica libros estupendos. Eh, Pablo Salgado y Ramiro Arias siguen en absoluta vigencia. Y recuerdo muchísimo también los grupos que se iban formando. Para ti, tal vez como eras el escritor extranjero invitado, no lo notabas, pero yo ya comenzaba a ver ese aire que produce la fauna poética, cuando está Sí, sí, suelta, ¿no? Todos teníamos un poco esas ideas de sentirnos los reyes del mundo, ¿no? Y yo siempre les digo a mis estudiantes que uno de joven tiene que sentirse el rey del mundo para que luego llegue un adulto responsable y les haga saber que no son los reyes del mundo, ¿no? sí. Yo me, ¿Te acuerdas, Fede, cuando en la casa de Jorge Enrique Adún, después de ese maravilloso encuentro, nos fue a buscar el querido Iván Oñate para llevarnos a comer ese espagueti de mariscos, que él es un experto en hacerlo, y nos sacó de la casa? ¿Te acuerdas de esa escena? Claro que me acuerdo, y me acuerdo que era un viaje largo porque no sé si aún vive ahí el maestro Iván Oñate, pero era a las afueras de Quito, en Sí. una urbanización a las afueras de Quito, y eso pasaban kilómetros y kilómetros, y ya uno entraba a esas carreteras oscuras,
y ya uno sabía que ya no estaba en el perímetro urbano, y me acuerdo de esa noche con esos deliciosos espaguetis en casa del maestro Iván Oñate. Claro. Jorge Enrique no Inolvidable. quería que nos vayamos. Jorge Enrique no quería que salgamos de No, casa. no, Más no, bien invitó a Iván, ¿no? a que se Sí, quedara. Sí, claro. sí, sí, lo recuerdo muy bien. Luego de ese encuentro, bueno, vino otro encuentro en Ibarra al que yo asisto con mi papá, y están Arturo Corcuera, está Elisa Moyano, con quien tuve la oportunidad de leer en Espacio Me Has Vencido, Claro. que tú generosamente nos invitaste. Y bueno, ya habían pasado unos 2 años después de eso y se le hizo un homenaje al maestro Pedro Jorge Vera, a quien después voy a visitar y como se lo recordé a su hija en el taller que tú diriges, que me invitaste, se lo recordé, que no solamente fue muy emocionante conocer a Pedro Jorge, sino conocer a Silvia Viteri, que Silvia es la autora de las antologías de cuento y poesía que leen todos los estudiantes en Ecuador. Eugenia, Eugenia Eugenia, Vittel. Sí. Eugenia Viteri. Me acuerdo muy de ese apartamento también lleno de originales Claro. de Guayaquil y de muchos pintores, no solamente ecuatorianos, sino pintores latinoamericanos. Wilfrido Lam, Claro. Roberto Mata, en fin, Rufino Tamayo, había una cantidad de cosas en ese apartamento, lo recuerdo muy bien. Y, y bueno, ya ahí ya somos amigos, nos enviábamos los libros a nuestras direcciones postales, Así ¿sí? era. Yo me acuerdo, llegaba un paquete con una antología que tú habías hecho sobre poemas a la ciudad, ¿sí? Sí. Entonces, entonces ahí me viene una inquietud porque por esos años yo acababa de publicar una primera antología de poesía de mi generación, Oscuro es el canto de la lluvia, Claro, la claro que primera sí. antología de poetas nacidos después de 1970. Y me llamó la atención que tú habías hecho también una antología de poesía ecuatoriana sobre la ciudad. ¿De dónde viene ese amor tuyo esa afición a hacer antologías? Afición que compartimos, por supuesto. Claro. Pues esa antología, la que tú te refieres que se llama Ciudad en Verso, es una antología de mi generación. Es decir, los poetas nacidos entre el 65 y el 80. Fíjate tú, claro, la... Dedicatoria desde... ¡Qué genial! Mira, yo no tengo ese libro ahora mismo acá, o sea que verlo a los tiempos, saludarlo a los tiempos. Salió otra edición luego en la Universidad de Loja. Em, Reúno allí a los 25 poetas de mi generación. Y hacemos, y trabajo en un mapa generacional en esa colección porque la colección esta crónica de sueños tenía esa característica, ¿no? De un poco vincular lo social y lo político, los datos curiosos que suceden en una, eh, en el mundo y en el Ecuador con respecto a los poetas. Y entonces allí están poetas nacidos desde el 65 hasta el 80. A partir de allí me agarró el vicio por el gusto por hacer antologías, pero también me daba mucha pena de que la gente se enojaba, o bien porque estaba, o bien porque no estaba, o bien porque quería estar con alguien, o bien porque estaba, pero no le faltaba, según él, otra persona, etcétera, ¿no? Es decir, toda esa cuestión extraliteraria que nos jala las antologías, ¿no? Sin embargo, se vuelve un vicio. Y era porque yo quería un poco, siempre tuve la idea de retratar al, a la tradición del Ecuador, ¿no? Yo sentía que al Ecuador le faltaba ese retrato. Sentía que nos veían como huérfanos, ¿no? Que uno llegaba a un encuentro y que en ese encuentro se encontraba con un peruano, con un colombiano, con un argentino, y que
el colombiano, el peruano, el argentino te hablaban de su tradición. Y en cambio nosotros, cuando nos preguntábamos, teníamos unos incipientes visos de algo, algún recuerdo, ¿no? Y a partir de allí es que tengo el gusto por las antologías. ¿Y tú, Fede, cómo es ese gusto? En cambio el tuyo. Bueno, ¿Cómo creo que entras? me llega también, me llega por la curiosidad. Primero de leer antologías, panoramas de muchos países. Desde muy joven empecé la colección, que es precisamente la que está acá atrás, de antologías de poesías de muchos países, ¿sí? Y antologías temáticas. Pero esa primera antología que yo hago, que es la antología Oscuro es el canto de la lluvia, me llegó por el azar de haber leído unos poetas que tenían la misma edad mía y que yo sentía de alguna manera que estábamos en una búsqueda parecida, en un mundo muy extraño y muy antipoético. Eran días en que yo empezaba a trabajar en cosas también por azar de la gestión cultural con la Casa de Poesía Silva, con la Alianza Francesa en Bogotá, y empiezo a organizar un ciclo de poesía que se llamó Vasos Comunicantes. Ujú. Y allí se invitaba un poeta colombiano y entonces el director de la Alianza Francesa, en ese entonces, Emmanuel Rey, gran aficionado a la poesía, leía poemas en francés de algún poeta francés que fuera afín al poeta colombiano invitado. Entonces eso fue como reuniendo una cantidad de voces y yo me sentía como con la responsabilidad de retribuir en algo lo que yo sentía que estaba recibiendo. Esta también es una reflexión que hago hoy en día. En ese momento no era tan consciente de eso, pero hoy en día yo te puedo decir, era una manera de retribuir precisamente esa tradición en la que yo me había formado con tanto afecto, esa tradición que me había abrazado y saludado también con tanto afecto. Entonces era una manera de retribuir. Oscuro es el canto de la lluvia en momentos en que no existe internet todavía, en que, o sea, existe internet, pero no teníamos, no Claro. apenas de pronto un correo electrónico y eso. Eh, Empiezo a leer en suplementos, en revistas, poemas de Felipe García Quintero, un poeta que tenía una revista de poesía en Popayán llamado Ofelia, que el poeta John Galán Casanovas había ganado un premio de poesía joven, que en la costa había un abogado que hacía novelas y cuentos llamado John Jairo Junieles, que aquí en Bogotá estábamos circulando algunos poetas que habíamos empezado a publicar también por ese momento. Entonces, nos vamos reuniendo y empiezo yo a leer poemas y a sentir que efectivamente había unos vasos comunicantes entre esos poetas. Y es así como surge esta antología, que hoy en día yo también la miro como con la distancia del tiempo para darme cuenta que finalmente la gran mayoría de los que estamos allí, pues insistimos, resistimos, porque obviamente el camino no fue fácil. Entonces, insistimos y resistimos y pues hemos dedicado la vida con profundo amor a la poesía. Entonces, era una manera de, desde muy joven, hacerle un reconocimiento a mis compañeros de viaje, a mi generación, a esos poetas que de alguna manera en alguna región de Colombia, pues también habían estado leyendo a su tradición y también estaban tratando de retribuir de alguna manera. Y es así como surge esa antología que después se amplía con Inventario a Contraluz 3, 4 años más tarde, ya en una edición que recoge autores nacidos en los años 60, pero inicialmente nace como un homenaje directo a mi generación. Ujú. Yo recuerdo tu antología muy clara, porque inclusive la cito, en esa que acabaste de sacar, en Ciudad en Verso, yo cito eh, A, tu, tu a prólogo. oscuro es el canto de la lluvia. Exactamente, lo cito. Es decir, ya habían unas referencias para mí muy importantes y eran precisamente la tuya, fíjate. Claro, fue un momento bien interesante además, ¿no? Porque nuestra generación comenzaba como a bullir, se quedaron algunos en el camino, ¿no? Yo, ¿Sí? yo he vuelto a ver esas antologías y he visto que muchos se dedicaron a
a la prosa, por ejemplo, o a otras cosas, ¿no? Dejaron por allí la poesía a un ladito o como un secreto o algo así. Sin embargo, de los 25 que yo puse en esa antología, creo que unos 20 siguen siendo los poetas de mi generación, ¿no? Los poetas ecuatorianos de mi generación. Qué Sí. interesante, ¿no? Mira que me pasó algo parecido, porque también quedan la gran mayoría, pero por ejemplo había una poeta que había escrito tres, cuatro poemas magistrales, Mm, pero y fue celebrada y esos cuatro poemas fueron celebrados, pues ¿qué pasó? La asustaron porque ella dijo, es que ya no me siento capaz de escribir el quinto poema, ¿sí? Y se dedicó al periodismo y nunca más volvió a escribir un poema. ujú. ¿Qué- qué, pasan, puede suceder esas cosas. También ha sucedido acá, o ha sucedido, por ejemplo, em, estos poetas que se los ponen en las antologías, luego se dedican a otra cosa y 20, 30 años después aparecen otra vez, ¿no? Es decir, Sí, la poesía es un poco celosa, un poco... Fíjate, yo tuve un tiempo muy importante, muy bonito en mi vida, que fue cuando publiqué mi único libro de cuentos, Desterrado de Palabras, en la misma colección esta de Crónica de Sueños en Libreza, que fue un libro eh, que lo trabajé muchísimo y me costaba mucho, ¿no? Los editores decían que había eh, demasiado lenguaje poético y que las acciones se paraban, se estacionaban. Lo trabajé muchísimo y gracias a ese libro yo hice mi primera visita a Bogotá, ¿no? A un encuentro que, que me llegó la invitación a través de la Cancillería ecuatoriana y además se hizo un concurso, una especie como de concurso de méritos, en donde estaban 7, 8. Yo tengo una carta, ¿no? Una carta en donde está inclusive la puntuación. Mira tú. Y llegué a Bogotá al encuentro este internacional de narradores. Yo llegué como narrador con este libro, ¿no? Desterrado de Palabra. ¿Tú te acuerdas? Ahí estuvimos. claro, yo estaba invitado como moderador. Yo no he escrito narrativas salvo un cuento de fútbol y los cuentos aquellos que me compiló mi papá de mi niñez, en aquel libro empastado en la tipografía Don Quijote, en la avenida Caracas con calle 42, pero la verdad es que pues yo no he escrito narrativa, pero fui invitado como moderador. Me acuerdo a ese encuentro que organizaba el convenio Andrés Bello, Ujú. desaparecido convenio Andrés Bello. Y me acuerdo que ahí en la sede de la calle 85 de la autopista paralela norte con calle 85 acá en Bogotá, tenía un auditorio muy grato y ahí conocimos a muchos narradores que hoy en día pues también tienen un lugar muy importante en el panorama latinoamericano. Recuerdo que la poeta Luzmeri Giraldo fue una de las curadoras de ese encuentro y el escritor Alonso Sánchez Baute, que ya tenía un premio distrital de novela con una novela también muy importante para su generación que se llama Al Diablo la Maldita Primavera. Ellos eran los curadores un poco de este encuentro. Y me acuerdo que allí estaban, hace poco me encontré con una foto. Lo primero era que yo tenía una barba negra, tupida, y tú también tenías como un Sí, candado, ¿no? Tenías como, sí. usabas un pequeño candado. Me acuerdo que estaba Iván Tais, que en Ya, ese momento era novedoso. Hoy en día todo el mundo maneja estas redes sociales, ahora con la pandemia, pues estos claro. canales de Zoom, en fin. Pero en ese momento era una novedad tener un blog. Iván Tais tenía, creo que el blog de literatura más leído de ese momento. La gente lo Claro, consultaba y es lo verdad. citaba mucho, el canal de Iván Tais.
Estaba Jorge Franco, el escritor No, no, colombiano, querido amigo, el autor de Rosario Tijeras y quien años después viene a ganar el premio Alfaguara. Estaba Guillermo Martínez, el sí. escritor argentino, ganador del premio Biblioteca Breve, también en su momento, matemático y escritor, un tipo también muy, me acuerdo, muy afable, muy cariñoso y bueno, y de un gran talento. Me acuerdo de esos narradores y me acuerdo, por supuesto, de ese reencuentro contigo aquí en Bogotá y que fuimos a Monserrate, ¿no? Fuimos a Sí. Monserrate violando todas las leyes del vértigo que sentimos, nos subimos en el funicular hasta Monserrate, lo recuerdo muy bien en ese encuentro, Andrés Bello. ¿Tú qué recuerdas de ese encuentro? Bueno, yo recuerdo muchas cosas, pero hay una particular en mi caso y era que yo viajé con mi compañera, con Julia Erazo, con la poeta, y estábamos a punto de ser papás. De hecho, viajamos cuando no se podía viajar ya en avión con 8 meses de embarazo. Imagínate tú lo que hacíamos, ¿no? La verdad es que no puedo creerlo. Eh, y entonces, casi toda mi concentración estaba al lado de esa cuestión tan tremenda, pues, ¿no? La de eh, ser papá. O sea, era el año en que yo iba a ser el 19 de diciembre y este encuentro me parece que fue en noviembre. Sí, Lo que más bueno, me acuerdo también que estuvo el narrador y poeta chileno Marcelo Novoa, con quien sí, hicimos buenas ligas después y ahora se dedica, me parece que a la literatura de ciencia ficción, Marcelo. Y también estaba un poeta, un narrador paraguayo que hablaba en guaraní y fue la primera vez que yo había escuchado de cerca eh, ese idioma tan bello, ¿no? Tan melódico. Pero lo que más me acuerdo en realidad, querido amigo, hermano, es precisamente nosotros caminando con, tú tenías en esa época una noviecita, yo estaba ahí con mi compañera y nos fuimos a Montserrat y tuvimos una época bien interesante de hacer proyectos también, sí, ¿no? sí. Pero fíjate cómo la vida me llevó a Bogotá como narrador, ¿no? Después de eso yo he vuelto a escribir narrativa, pero narrativa infanto-juvenil, Sí. porque ese libro a mí me sacó el aire, el libro Desterrado de Palabra. La verdad es que fue una cosa muy, muy, muy dura. Sí, Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Y bueno, sí, como tú, bueno, una novia, una de las mujeres más importantes de mi vida, me acompañó en ese momento a Monserrate sí. contigo. Fue una relación larga, intensa, que marcó muchísimo. Entonces me acuerdo de toda esa época con gran cariño y con gran afecto, ¿no, Javi? Claro. Y fíjate cómo la vida nos ha venido regalando otros maestros, ¿no? Otros poetas que un poco nos han ido guiando. Yo siempre agradezco a los maestros porque, primero que no tienen ningún derecho de enseñarnos necesariamente, pero sin embargo hemos encontrado así seres de luz. Por ejemplo, yo siempre te recuerdo a ti cuando yo recibía las revistas por el correo convencional, la revista Golpes de Dados, y recuerdo que te decía que me encantaría conocer a Mario Rivero. Después tuve la suerte de conocer en la casa Silva a María Mercedes Carranza, que me regaló un póster de Vallejo, ¿no? Eh, Sí, la única vez que la conocí.
que fue maravilloso. Yo me acuerdo cómo tú me hablabas de estos maestros nuevos, ¿no? Que la vida nos iba conociendo, nos reconocía con ellos o en ellos. ¿Qué otros maestros, Fede? Bueno, es esta, digamos, llamémoslo una segunda generación de maestros que ya uno se los encuentra en la vida. Creo que uno de los fundamentales es Luis García Montero, que yo creo que nos ha marcado a ambos. Y Sí. fíjate que Luis, en este último libro de reflexiones sobre la palabra, que se llama Las Palabras Rotas, nos dice una frase que a mí me llama mucho la atención. Dice, ni los viejos cascarrabias ni los jóvenes sin memoria, ¿sí? Hablando un poco de ni los viejos cascarrabias que ya desconocen los cambios, los tiempos que vienen y que desconocen cualquier cosa que no sea hasta la generación de ellos, ni los jóvenes sin memoria, los que se creen adánicos, que todo nació con ellos, ni lo Claro. uno, ni lo otro. Entonces, por eso me atrevo a decir, a la manera de Luis, que he conocido maestros tanto mayores como menores, ¿no? Y Claro. en eso concuerdo totalmente con Luis García Montero. En ese sentido, por supuesto, Luis, el haberme encontrado con un poeta como Raúl Zurita, quien tuve en el Festival Líneas de su Mano, al maestro Rafael Cadenas, haber conocido a Eugenio Montejo, quien hizo su última lectura que hizo en Bogotá, la hizo con Giovanni Quesep en el ático del Gimnasio Moderno y que fue muy importante, así como otros maestros que la vida me ha regalado y que he contado además con el privilegio de que sean mis hermanos. El caso de Juan Felipe Robledo. Juan Felipe Robledo fue mi profesor de introducción a la literatura, ¿sí? Y Qué maravilla eso. Eso me claro, y era uno de los primeros cursos que él dictaba de introducción, reemplazando nada menos que un profesor estrella que había tenido esa cátedra, que era Mario Mendoza, también ganador del premio Biblioteca Breve, y que había sido toda una estrella en esa cátedra. Y Juan Felipe, quien hoy en día dicta Siglo de Oro y pues ya es toda una institución en la Universidad Javeriana, pues nos conocemos allí también y hoy en día pues es uno de los hermanos de la vida. Conozco a Andrea Cote, por ejemplo. Andrea Cote yo la conozco cuando ella tiene 17 años y nos conocemos en un aeropuerto rumbo a un encuentro en Tuluá, ¿sí? Valle del Cauca, y nos encontramos allí y desde entonces nos hemos acompañado de una manera muy entrañable y solidaria y hemos compartido historias de vida, historias de afectos, en fin, me llevó a Barranca Bermeja, donde también conocí una de las personas cardinales y fundamentales de mi vida sentimental. Entonces, pues obviamente es otra de esas maestras. En Medellín conozco a Catalina González, quien luego es además la Claro, esposa de mi amigo Juan Felipe. claro. Eh, Me encuentro con el poeta Ramón Cote, Baraybar, uno de los grandes poetas colombianos y quien es Claro. también uno de los maestros de quien yo aprendo todos los días, Jorge Cadavid, por ejemplo, quien acaba de publicar un libro precioso que se llama Diario de un virus, ¿sí? Donde entre otros poemas tiene un poema sobre cómo en el encierro le corta por primera vez el pelo a su mujer. Es un poema fabuloso, magistral. Santiago Espinosa, yo le llevo a Santiago 11 años, sin embargo, Ah, Santiago Espinosa es alguien que me enseña todos los días algo nuevo de su manera de entender el conocimiento, la filosofía, la poesía, o sencillamente las cosas más elementales de la vida, más cotidianas. Es un maestro del que aprendo todos los días. Entonces, fíjate que tengo, tanto en esos mayores, ujú. Waldo Leiva, ese poema definitivamente Jueves sigue siendo un Ah, poema que celebro y que me sigue acompañando. Así como esos maestros, Luis, tengo a estos. Y por supuesto, esos que me encuentro también en la vida y con quien compartimos ese movimiento llamado poesía ante la incertidumbre. claro. Yo me encuentro en Poesía ante la Incertidumbre, tengo la maravilla de conocer a Fernando Valverde, quien hoy en día es mi cómplice en visitar tumbas de poetas por el mundo, ¿sí? Y, Es y- verdad. y una de las personas más cercanas, Raquel Lanceros, Daniel Rodríguez Moya,
¿sí? Jorge Galán, para mencionar algunos de ellos. Ya había conocido unos años atrás a Lee Calderón, lo había conocido en Puebla en el año 2009, en una residencia artística que yo hago en Ciudad de México. Luego conozco a Lee Calderón. Entonces, digamos que son esos amigos que me ha regalado la vida, pero que también se han convertido en maestros en ese andar. Claro. Eh, y por supuesto tú, Javier, no solamente desde que nos conocimos en el 96, sino que todas estas 2 décadas que nos hemos acompañado posteriormente, pues también he aprendido muchísimas cosas de tu trabajo, de tu labor, de tu sacerdocio hacia la poesía. Pues es exactamente lo mismo que pienso de ti, querido Fede, como maestro, ¿no? Yo tengo prácticamente, lo has mencionado a muchos de mis maestros también, ¿no? Eh, Fundamental también mi querido amigo Gabriel Chávez Casasola, con quien eh, hemos compartido una cantidad de encuentros literarios y una amistad muy entrañable. Eh, bueno, yo conocí a Juan Luis Panero en Lima, que eso para mí fue extraordinario, ¿no? Fundamental. Mucho más que, porque me gusta mucho más la poesía de Juan Luis que la de Leopoldo María. Y haberlo conocido y haber además descubierto cosas que yo no sabía, por ejemplo, su relación con Colombia y con Ecuador a través del Círculo de Lectores. Fue él quien trajo a Borges a Quito, ¿no? Yo siempre había oído de Borges en Quito y en Galápagos. Fue Juan Luis Panero quien lo trajo, su relación con María Mercedes Carranza. Y luego conocer a Hellman en México, fue increíble. En el primer encuentro de poetas del mundo latino que organizaba Marco Antonio Campos, conocí a Hellman y fue para mí pues uno de los momentos que tienen más importancia en mi vida. Eh, Traerlo a Quito, hacer una antología con él, eh, leyendo sus 4.000 páginas de poemas, sus 29 libros hasta ese tiempo, 6 meses antes de que fallezca, ¿no? Hellman fue muy importante en mi vida. Eh, Recordar su poesía, además, ¿no? Su enorme poesía, ese como vacío que uno siente cuando entra en él. La verdad es que los encuentros de poesía han sido fundamentales, creo yo, en nuestra vida, ¿no? Así es. ¿Cuáles son tus encuentros así como favoritos, importantes, los que tienes en la memoria, así eh, más a raíz? Mira, pues tengo el recuerdo de Ambato porque fue el primer encuentro. Fue Ajá. el primer encuentro internacional en el que estuve y en el que me sentí, eh, digamos, importante por primera vez fuera de mi país. Sí, ese encuentro tiene esa importancia y la importancia de las emociones y los afectos. Luego ha habido muchísimos donde, por supuesto, me he encontrado y he conocido importantes poetas. Me acuerdo uno que se organizó en la Fundación Gabriela Mistral de Chile, que se llamaba El Poeta Joven y su libro, allá en el año 97, 98, y me acuerdo que un día me llama María Mercedes Carranza y me dice, eh, joven Federico, usted tiene su pasaporte vigente, quiero que vaya al festival El Poeta Joven y su libro y la Casa Silva va a colaborar con este festival y usted va en representación de Colombia. Para mí fue muy emocionante Claro. y fue pues llegar a Chile por primera vez, eh, ir a las casas de Pablo Neruda, que era una manera de también de retribuir esa formación que me había dado mi padre, conocer a muchos poetas jóvenes que hoy en día son muy importantes en el contexto también latinoamericano. Recuerdo haber conocido
a Javier Bello, poeta chileno, haber conocido a Martín Gambarota y Silvio Matoni de Argentina, haber conocido a Leonardo Cruz Parcero de México, haber conocido a Rodrigo Quijano de Perú. Esos eran unos poetas con los que compartí. Me acuerdo en ese momento, en ese encuentro que fue coordinado por Jaime Quesada, por ese personaje también quijotesco que es Jaime Quesada. Y bueno, creo que fue la primera vez que vi a Raúl Zurita en mi vida, ¿no? Lo vi precisamente en ese encuentro. Y ya más adelante tengo particular afecto por dos encuentros. El encuentro de Struga, el de Puentes de Struga, al que voy en el año 2017 y, y llegando a Struga, me llega el programa y me doy cuenta que el poeta homenajeado es Charles Simic, uno de mis poetas favoritos, uno de los poetas que yo había leído con devoción 20 años atrás, en pequeños fascículos, revistas, manuales de poesía. Había leído a Charles Simic y tenía algunos de sus libros, unos que habían aparecido en Venezuela, uno que había salido en la UNAM de México. Tenía unas pocas ediciones, pero sin duda yo venía leyéndolo hacía 20 años. Entonces encontrarme con Charles Simic en Estruga fue algo muy emocionante. No se me olvida nunca estar yo en el lobby del hotel. Yo estaba organizando estaba una semana del Festival Las Líneas de su mano y yo estaba coordinando cosas logísticas, entonces en las mañanas yo me iba al lobby del hotel, que era donde mejor entraba la señal de internet. Entonces me iba al lobby a trabajar cosas, era muy temprano allá, era todavía madrugada acá en Colombia, era medianoche en Colombia, y entonces me permitía adelantar correos, revisar diseños del programa final, en fin. Cuando yo veo pasar a Charles Simic, pues yo me emocioné mucho. Y Claro. cual groupie de rockstar, eh, me acerqué y empecé a recitarle en español los poemas de él. Era la situación más absurda y más tragicómica porque él ni entendía Claro. el español en el que yo le estaba recitando los poemas, ni yo entendía muy bien el inglés serbio de él, el inglés con acento serbio, eh, y sin embargo tuvimos una empatía y y una bonita conexión, caminábamos juntos hasta las lecturas y fue uno de los momentos más emocionantes, al punto que a los 2 meses pude ir a visitarlo en su casa en New Hampshire, donde ya personalmente le cursé una invitación a Bogotá y que me haya aceptado esa invitación, su primera visita a Colombia, pues es uno de los motivos más emocionantes. Y por último, el encuentro que tuve en Bucarest hace un año, en Bucarest, que también fue muy importante haber conocido al poeta Coum. Y hay un festival hermano que es por supuesto, el Paralelo Cero, haber asistido al primer Paralelo Sí, Cero claro. en el año 2009. También fue muy emocionante. Éramos un grupo de poetas que llegamos al Hotel Tambo Real eh, a inaugurar un festival que estaba empezando a buscar sus coordenadas y el Festival de Poesía de Granada, donde estuvimos juntos en el 2012, porque Claro. también no solamente lo organizaban nuestros queridos amigos Fernando Valverde y Daniel Rodríguez Moya, sino que estaba Mark Strand, otro de los grandes Claro. poetas, y Adonis, ¿te acuerdas? Mark Adonis, Strand y Adonis. Adonis estaban en ese festival. Fue muy emocionante. Adonis lo venimos a ver después en el Encuentro Internacional de Poesía de Ciudad de México, que también Exactamente. organizan Así es. nuestros amigos y que Ali Calderón pues nos lleva y nos trata de la mejor manera para hacernos sentir tan importantes como las grandes figuras que tenían invitados a ese encuentro. Yo creo que esos son algunos de los más importantes que recuerdo con mucho cariño. Claro. Yo recuerdo mucho el de Granada, también el de Granada, España, porque fue allí, recordarás, en una estancia, en una comida, donde había paella y se me dijo de manera sorpresiva y bella que si quería formar parte
de la antología de Poetas ante la incertidumbre. Fue en ese festival, eh, donde conocí a Luis García Montero, a Almudena Grandes, y fue un encuentro excepcional, ¿no? Con los amigos, realmente muy bello, en esa ciudad lorquiana y arabesca, fantástico. También recuerdo mucho, como te dije, el festival de Lima que se llamaba ¿Qué hacer con la literatura? Y lo organizaba Jorge Cornejo Polar. Fue un encuentro realmente excepcional, ¿no? Pero claro, no es por corresponderte, pero Las líneas de su mano es uno de mis encuentros más emblemáticos y más importantes. Eh, He ido ya tres veces gracias a las invitaciones y he conocido muchísima gente. Ha sido para mí muy importante la convivencia con ustedes en el gimnasio moderno, el caminar, el transitar. He ido a dar lecturas de poesía hasta a los niños pequeñísimos, ¿no? A los niños de 5 o 6 años con mis poemas que tengo justo para niños publicados en editoriales para niños, infanto-juveniles. Y eso me ha hecho realmente muy feliz siempre. También recuerdo, Fede, cuando tú eh, coordinabas una parte del Festival de Poesía de Bogotá y el país invitado fue México. Y tuvimos la suerte de escuchar a Lizalde, a Efraín Bartolomé, a estos poetas que son muy importantes en mi vida poética. Y siempre con los amigos, ¿no? Es decir, la poesía ha sido para mí también una cuna, un hervidero de la amistad. Eso es de lo más importante para mí. Es un Creo recuerdo que un importante. amigo en común que mencionamos ahora, Juan Felipe Robledo, dice, la poesía es una forma de la amistad. Exactamente. Qué bello, ¿no? Pero Juan Felipe es uno de mis grandes amigos. También están los amigos de la raíz invertida. Jorge Balbuena, Henry Alexander, Gómez, Germán Pardo. Eh, de verdad que hemos tenido unos amigos muy importantes que hay que cultivar en Así es, poesía, ¿no? En poesía. Qué bonito así es. esto, ¿no? Es un regalo que nos da la vida tener esos amigos poetas en medio de todo ese ambiente, desde un mundo pandémico y caótico, tener esos amigos poetas es muy, muy grato y es un regalo maravilloso y una recompensa que nos deja la poesía, Javi. Ujú. Además, fíjate que tenemos un montón de coincidencias, ¿no? Además de las antologías que hemos visto, cómo fuimos haciendo antologías de nuestra generación, luego antologías de nuestro país, luego antologías latinoamericanas. Luego hemos sido gestores de festivales ciertamente importantes en la región, en la patria del idioma, ¿no? Y también somos profesores y hemos sido profesores de colegio por años, ¿no? ¿Cómo ha Sí, sido tu experiencia? ¿Tú crees que la poesía se lleva bien en las aulas de colegio? Tú que haces un festival además en un colegio muy importante, ¿no? sí, Javi, fíjate que son muchísimas coincidencias y a todas me ha llevado el azar que yo siento que es el azar de la poesía. La gestión cultural, yo llego a la gestión cultural por azar, por ese azar de encontrarme con María Mercedes Carranza y empezar a hacer eventos en la Casa Silva, en la Alianza Colombo-Francesa, y eso me lleva a una cantidad de cosas que hoy en día pues aplico, pero yo no estudié gestión cultural. La Claro. edición, un día me encontré con Mario Rivero y me dijo,
¿por qué no organiza, leí su antología de poetas jóvenes, ¿por qué no me organiza un número para Golpe de Dados? Y me quedé 16 años haciendo la revista Golpe de Dados con Mario Rivero, ¿sí? Y aprendí del oficio editorial y me llevó pues a fundar y a dirigir editoriales de poesía. En la Alianza Francesa organicé una fiesta de la poesía y fíjate que hoy en día organizo un festival de poesía en el Gimnasio Moderno. Y a la docencia llegué por el mismo azar, haciéndole un reemplazo a una entrañable amiga que habían operado y me dijo, hazme un reemplazo de 15 días. 15 días fue que su recuperación se hizo más lenta y me quedé un mes, 2 meses. Luego ella decidió irse a hacer una maestría a Valencia, España, y me quedé en el oficio de la docencia, donde simplemente lo que he querido es transmitir la pasión con la que me enseñaron a mí profesores inolvidables, ¿sí? Con esa misma pasión, no sé si eso hace parte de las metodologías de trabajo que requieren los currículos escolares, los planeadores escolares. Puede que no, pero es simplemente transmitir un poco esa pasión y creo que se la llevan muy bien. Precisamente lo que hay que hacer es insistir en que se enseñe poesía en el aula de clase, porque lo que ha pasado es que en nuestros países la poesía desapareció del currículo. Entonces, como Claro. desapareció del currículo, perdió importancia para los muchachos, es como si fuera un género menor. Si por el contrario le devolvemos, como lo intentamos hacer desde nuestros oficios, el lugar de importancia de la poesía y recordarles a los muchachos que la poesía además es la mamá de los demás géneros literarios, es la que le mide el pulso del idioma, es la que de alguna manera nos está poniendo en contacto, como decía Joseph Brodsky, cuando uno es lector de poesía se vuelve menos tolerante a cualquier forma de verbosidad, ¿no? Y eso es maravilloso de Brodsky. Entonces, fíjate que cuando los muchachos entienden que además a través de la poesía pueden traducir sus más hondas emociones, pues seguramente van a encontrar un camino mucho más claro para ser mejores lectores y por consiguiente mejores ciudadanos y por consiguiente entender que hacen parte de una patria que es el idioma, en fin. Entonces siento que se la lleva muy bien. En tu caso también, ¿cómo ha sido esa experiencia en el aula de clase? Fíjate que yo, como profesión, como supervivencia, siempre quise ser profesor. Me gustaba muchísimo. Y empecé muy joven, a los 21 años, empecé a dar clases de lengua y literatura. Luego pasé por la filosofía también. Y la verdad es que pasé 25 años dando clases en, en varios colegios y sobre todo atrayendo a la poesía, ¿no? En otra cosa que tenemos coincidencia es en la de los talleres, ¿no? Yo también empecé muy joven a dar talleres y siempre a entablar diálogo con poetas más jóvenes y a darles un poco la medicina que nos habían dado nuestros maestros, a hacer un poco el puente también, ¿no? Porque no hay nada más frustrante que tener un mal profesor de literatura. Probablemente no recuperas esa magia nunca, ¿no? O es muy difícil volver a recuperar. Entonces uno tiene que saber cómo, cómo enseñar a amar con y en la poesía. Y eso es lo que he hecho yo a lo largo de mi vida, ¿no? He tenido muchos alumnos, muchos discípulos que han, han, han caminado conmigo y además ahora aprendo de muchos de ellos, ¿no? Eh, esa especie como de formación, de entrega que para mí ha sido fundamental. Es decir, y yo quisiera ser como lo que fueron mis maestros, ¿no? Para las nuevas generaciones. Entonces esa proyección también es muy importante para, bueno, la poesía se salva sola, ¿no? Pero sí para que los seres humanos se salven en poesía. Yo recuerdo que una amiga poeta decía que sería lindo que todos los días leamos un poema diario, ¿no? Sí, Un poemita diario.
y que ella y yo también creo, estoy seguro, que seríamos mejores seres humanos. Es decir, haríamos una medición después de 300 días y veríamos si es que ha habido algún cambio, alguna situación que, que conlleve a cambiar, ¿no? A ser más bonitos seres humanos con la poesía. No sé Es qué. así. Sí, ¿no? Sí, sí, estoy convencido de eso. Yo siento una cosa, el mundo tiene suficientes problemas y definitivamente, y ahora más que nunca lo sabemos, esas decisiones dependen de soluciones colectivas y la literatura y la poesía nos van a ayudar precisamente a ser más empáticos para lograr esas soluciones colectivas y nos van a permitir tener una relación con el idioma en donde vamos a buscar la savia de las verdades, ¿sí? Nos dice también García Montero, el idioma nos sirve también para mentir y las sociedades lo que han hecho es utilizar el lenguaje y las palabras para mentir y volver unas sociedades corruptas. La poesía nos devuelve a lo más esencial del ser humano para precisamente decir esas verdades y esas certezas de cada uno, siendo todos parte de un gran colectivo. Y lograr esas soluciones colectivas, pues van a requerir de muchísima literatura y de muchísima poesía. Es verdad. Y tratar de que con nuestro trabajo dejemos una memoria, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el editor un poco es un memorista de eso, ¿no? Yo siempre digo que un editor tiene que apostar y también tiene que guardar memoria. Sí. De todos los libros que has editado a otros autores, como editor que eres, ¿te acuerdas de uno que así te marcó, este libro yo quise siempre publicarlo y ahora lo estoy haciendo y se lo voy a entregar a la gente? ¿Te acuerdas de Pues algo? mira, es muy grato, no solamente desde tres miradas distintas, la colección Los Torreones del Gimnasio Ajá. Moderno, el ser el representante y director de Visor en Colombia y ahora bajo la dirección de Valparaíso Ediciones, o sea, tener la posibilidad de tres miradas y tres criterios distintos, pues me ha permitido acercarme a grandes autores. En Los Torreones, sin duda, haber publicado a Mark Strand, uno de mis poetas tutelares, haber Claro. publicado a un poeta como Ledo Ivo, haber publicado un libro inédito de Giovanni Quesep, ¿sí? Mm. Creo que han sido logros muy importantes de la colección Los Torreones. En Visor, pues fue muy grato hacer la edición de Suenan Timbres de Luis Vidales y de Morada al Sur de Aurelio Arturo, ¿sí? Dos de los poetas fundamentales del siglo XX en Colombia y que salen no solo en Colombia, sino salen en la colección de Visor en España bajo la dirección de ese inmenso personaje que quiero tanto que es Chus Visor. Y salen estos dos libros, entonces fue muy grato. Y en Valparaíso, por supuesto, ser el editor de Charles Simic, o sea, que haya aparecido Maya Angelou en la colección, que muy pronto vaya a salir Robert Haas en Ajá. esa colección, traducido por nuestro querido amigo Santi Espinosa. ¿Sí? Claro. Crear prácticamente una escuela de traductores Valparaíso, pues es algo también muy satisfactorio. Pero entonces es eso, es tener la posibilidad de poetas que fueron importantes en tu formación, ahora también retribuirles editando lo mejor de su Exacto, obra y exactamente. darla a conocer a las nuevas generaciones. En tu caso, también has sido editor y pues desde el Ángel Editor tienes además una colección maravillosa que es la colección Monstruos, ¿sí? Que es Claro. una colección en la que publicas a maestros de la poesía en español. Cuéntanos ahí también cuáles son tus grandes satisfacciones. Sí, pero para hacer un puente, me estoy acordando de el libro de la colección Torreones, Pretendí ser la palabra, que trabajé Sí, con Alejandra Adún, con la querida Ale, la hija de Jorge Enrique. mara, Trabajé mara, esa antología y la presentamos, recuerdas, en la Feria del Libro de Bogotá.
Eh, Esa colección es indispensable, es generosa. Además, yo publiqué ahí eh, un libro que quiero muchísimo, yo como autor, eh, Lo que aire es, la primera edición, ¿no? Sí, Bueno, la colección Monstruos empezó con Juan Gelman, ¿no? Y con esta idea de yo obsesionarme queriendo leer absolutamente toda la obra de este maestro en los 2 tomos del Fondo de Cultura Económica, que luego él me pidió que haga unas correcciones cuando hice el levantamiento de los textos. Y ese libro fue para mí muy importante porque estuve con el libro muchísimo tiempo, muchísimos días. Mira, ese fue creo que uno de mis primeros confinamientos, el confinamiento con la obra de Hellman, sí. ¿no? Y bueno, ahí hemos publicado al querido Luis, al Teuco Castilla, a Ramón Cote. Ramón también está publicado en la colección Monstruos. em, a nuestras grandes poetas, ¿no? Ana María Isa, Violeta Luna, a Julio Pasos, al poeta español Antonio Gamoneda, al cual también homenajeamos, la poesía y las canciones del maestro Luis Eduardo Aute, que A quien le hiciste un homenaje, ¿no? fue también muy, muy lindo hacer ese trabajo. Una antología de Margaret Randall, ¿no? Es decir, hemos hecho realmente un trabajo interesante para dejar, para entregarle a la memoria, ¿no? Para que el tiempo haga con la poesía lo que tiene que hacer, que es buscar lectores y ponerse en firme frente a nuestra vida. Fíjate cómo en el confinamiento la poesía, bueno, nosotros, en nuestro caso, siempre la poesía nos ha salvado, pero yo creo que a mucha gente la poesía le ha salvado estas noches, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahora mismo muchos amigos conectados con nosotros que, a los cuales agradecemos, lógicamente, y creemos que este confinamiento tiene que un poco que ser fortalecido con lo que hacemos, con lo que amamos, ¿no? Que es precisamente em, poesía. Es decir, ese trabajo por y para la poesía. Es así. ¿Tú, tú crees que en la actual crisis que estamos viviendo, em, ¿qué crees que hace la poesía o que deba hacer la poesía? Sí, yo estoy convencido que la poesía sí ha servido de refugio y ha servido de resistencia y ha servido de salvación a mucha gente. Piensa en gente que está sola, que está pasando Claro. todas estas cuarentenas, a veces más estrictas unas que otras, pero gente que está muy sola tiene que acudir al arte, tiene que acudir al cine, tiene que acudir a la música y por supuesto, los que tienen la posibilidad de tener la poesía de su lado, cerca, o tener la sensibilidad para la poesía, pues se van a sentir mucho más acompañados. Vemos que han proliferado en estas épocas los espacios, ¿no? Estos espacios virtuales. Mira que esta conversación nace precisamente de estar conversando en medio de la cuarentena y del encierro. Claro. Empezamos a tener unas conversaciones tan largas recordando tantas cosas que dijimos, esto vale la pena compartirlo con los amigos como si estuviéramos en la sala de la casa. Y fíjate que han surgido espacios, lecturas en redes sociales, los festivales se están haciendo en redes sociales, se están haciendo por vía streaming, cosas que hasta hace 6 meses era muy difícil de pensar que iba a ocurrir. Y eso yo creo que es positivo para la poesía. Lo curioso es que justo cuando más prolifera la poesía en las redes, cuando más prolifera la poesía en toda esta crisis como Mm. compañía y resistencia, aparecen los presupuestos gubernamentales donde cultura no solamente le rebajan, sino que la minimizan y la tratan como Aparece. es exactamente, no está en las agendas de prioridades
de nuestros gobiernos. Entonces, eso sí es irónico y es muy triste. Deberían coger ejemplo de Angela Merkel, que puso los bienes culturales en el primer lugar de apoyo en tiempos de pandemia. Bienes culturales y educación, o sea, eh, era junto con la salud lo primero que se tenía que salvar. Si nuestros gobernantes fueran inteligentes, seguramente dirían, ahí hay bienes de consumo. Si la gente está consumiendo poesía, si la gente está consumiendo conciertos de música, pues aprovechemos y hagamos negocio con eso, pero ni siquiera lo hacen, no tienen la chispa para pensar en aquello. Pero entonces sí creo que nos ha ayudado a ser más liviano este tiempo tan extraño, este tiempo tan incierto. La poesía nos ha ayudado a sobrellevarlo, a podernos entender nosotros mismos en la soledad. La poesía finalmente es un ejercicio de ayudarnos a entender en soledad y pues esta es una prueba que nos ha puesto el destino y el mundo de ponernos solos. Así estemos incluso conviviendo con más gente. Finalmente Claro, estamos solos con nuestros libros y estamos solos con nuestros miedos, nuestros terrores y con nuestras incertidumbres frente a lo que va a venir. Es un presente muy extraño, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, sí pienso que la poesía ha sido fundamental. Gracias a la poesía tenemos este espacio. Nos están acompañando claro. amigos de muchísimos lugares que de lo contrario no nos pudieran acompañar si no fuera porque el imperio de Zoom nos ha tomado y nos da la posibilidad de vernos a través de píxeles, pero también nos está dando la posibilidad de vernos en cierta intimidad. Yo estoy en tu estudio, tú estás en el mío, yo estoy viendo tu biblioteca, en fin, estamos conversando más allá Claro, de un escenario o un auditorio donde normalmente podíamos conversar de estos temas. claro, claro que sí. En tu caso, ¿cómo has visto una cuarentena también muy dura? Hoy me decías que habías salido con todos los cuidados a comerte algo con tus hijos, ¿sí? Sí, sí, sí. Claro, es difícil, ¿no? Pero en cambio nos ha dado tiempo para esto, es decir, para muchos proyectos, para probar, para proyectarnos hacia la salida también, ¿no? Sí, Eh, Mucha lectura, mucha creatividad de estas urgentes para no tener tanto tiempo libre. Eh, y mucha conversación con amigos. De hecho, este espacio que creamos es por eso, ¿no? Por la idea de que eh, necesitamos conversar. Es eso. decir, en vista de que ahora la pandemia es así, es a través de este no lugar o de este lugar en que se ha vuelto eh, las plataformas digitales. Entonces, me parece interesante. Fede, tú debes estar haciendo ya la planificación de las líneas, ¿no? De las líneas de su Sí, mano. así es. Y Viene, ¿no? viene, la vamos a hacer virtual del 1 de septiembre al 12 de septiembre. Vamos a hacer un festival con poetas que queremos, admiramos, vamos a hacerle un homenaje a la música, a las traducciones, vamos a celebrar la obra de William Ospina, vamos a seguir conversando con narradores sobre Ajá, poesía, que creo que es un espacio también que hemos conquistado muy bien. Y bueno, la ventaja es que también no solamente vamos a tener el público, que asistía a la biblioteca de los fundadores del gimnasio moderno, sino que vamos a tener amigos de todas partes del mundo que quieran sumarse a esas lecturas. Entonces, hay que aprovechar los momentos que estamos viviendo tan incierto para simplemente repensar las cosas y ver cómo pues esto llegó para instalarse, pues ujú, si llegó para instalarse, pues tenemos que exprimir lo mejor de esta virtualidad para eso, que no sea solamente para encontrarnos y para vernos a nivel pixelado, sino para también conversar y podernos además ver en esas intimidades. Yo me siento ahí en el estudio de tu casa, tú te estás sintiendo claro, seguramente en mi claro, claro. estudio y estamos juntos y estamos conversando esta noche con tantos amigos. Se nos fue el tiempo, sabemos que hace rato violamos las normas
de lo que se debe demorar una transmisión por streaming, pero es que son tantas cosas por conversar que yo aquí podría quedarme toda la noche. Claro, claro, claro. Pero creo que en honor a los que nos están escuchando y sobre todo para dejarles con las ganas también, ¿no? Porque Sí, además vamos a seguir haciendo estos encuentros, pero así es. invitando a otros grandes amigos, ¿no es cierto? Así es. Esa era la chiva periodística que les teníamos a quienes se quedaron hasta esta hora. Y es que quienes aguantaron con resistencia y con estoicismo el aguantar hasta esta hora sin dormirse, sin tirar la toalla, pues les contamos que vamos a repetir, prometemos que van a ser charlas de solo una hora, de 45 minutos, una hora, en la que Javier y yo vamos a invitar a amigos y a poetas y a pensadores que admiramos y queremos mucho. La única condición que pusimos cuando creamos el espacio era que íbamos a invitar a gente que admiráramos y Ajá, quisiéramos, gente exacto. que quisiéramos y admiráramos mucho. Sí, Entonces, porque hay gente que admiramos pero no la queremos, o hay gente que queremos mucho pero no la admiramos tanto, ¿sí? ajá, Entonces, que cumplieran con que los admiramos y además los queremos para que podamos conversar de esta misma manera. sí. Así distendido, sin, sin ningún, eh, sin ninguna pauta o sin nada establecido, sino sobre todo lo que nos ha preocupado, sobre todo lo que nos ha juntado, ¿no? Qué chévere espacio, Fede. Qué bello, Javi. Yo te agradezco y qué bueno que inventamos este espacio en el no espacio. Así Eh, es. Va a quedar en la memoria, va a quedar en la memoria eh, y tenemos que seguir trabajando por ella, ¿no? Así Trabajando es. por la poesía. Es así, Javi. Hoy celebramos 25 años de amistad, una amistad que cumple unas bodas de plata. Entonces, eh, hemos coincidido en muchas búsquedas, en muchos caminos. Pues qué maravilla poderlo festejar y como lo hemos hecho durante todos estos años, pues retribuirle a la gente que queremos y que admiramos y que nos ha querido, retribuirle un poco lo que tanto le debemos en esta amistad y en este sacerdocio hacia la poesía. Entonces vamos a tener unos conversatorios en los que vamos a celebrar la amistad y la poesía, que es lo que nos interesa. Exactamente. Y ahora lo que deberíamos hacer cuando terminemos esto es pasarnos por las redes de Facebook porque tenemos un montón de mensajes de nuestros amigos y Eso, hay que leerlos todos, pero además son mensajes que hay que leer seguramente uno por uno, con lupa, exactamente. sentir el cariño, sentir el afecto de tanta gente que tenemos cerca, que somos afortunados de tener cerca. ¿Por qué no nos despedimos con un poema? Bueno, ¿Qué te parece? me parece una gran idea, Eh, sobre todo si encuentro mi libro. y voy a leer un poema precisamente sobre los amigos, que lo publiqué. No tienes todavía mi libro Compañías Limitadas. No, ese no lo tengo. Estaba sacándolo en enero y febrero y tenía una especie como, va a sonar un poco pretencioso, pero sí, era como una suerte de gira por varias ciudades del Ecuador y se quedó allí mi librito, pero volverán los días aquellos en donde caminábamos con los morrales de libros. Así que Así voy a es. leer este para despedirme, que se llama En honor a quien salva. No sé a quién apelar para ganarme el cielo. Tal vez a los rincones vacíos de las tardes, a los tiempos pasados que cargan otros vientos, a las azules moradas que guardan un octubre en el que fui feliz por 31 segundos,
No sé si las cosechas superan los sembríos, ni sé si los rituales curan las heridas. Elegí soledades en medio de las fiestas. Comí verdes uvas cuando quise guisantes. Sufrí en media plaza repleta de pálidos cedros, cuando con sombra negra me buscaba la parca. Vi volar tulipanes en veranos con vino y sentí el tamarindo enredarse en mi lengua. Me fui de la tierra persiguiendo camellos y encendí con saliva los dolores del parto. Caminé con asfixia por los montes azules y quedé sin suspenso, agendado al olvido. Me salvaron los amigos. No hay vitamina, ni pomada, ni olvido, que me ponga de roca, que me haga la música, que descubra en el armario el bosque medicinal y me ayude a lavar el plato que se engasta en lo sucio. Me salvaron los amigos. En el submarino que llora, se suben mis hermanos para hacer junta médica. Dios sabrá disculparme, me pongo alas de su ángel favorito, me gradúo en profesión de agradecido. Los amigos me salvan, hermanos, salvavidas, boyas, sogas, barcazas, y me convierto en el ahogado feliz de este anticuento. Qué bello, Javi, qué bello. Nada, para estar en concordancia contigo, este poema, también pensando en los amigos. Etiquetas para coser. Marca tu ropa, porque el amor o la muerte nos pueden tomar por sorpresa. Además, porque mis amigos se ponen mis vestidos y mis camisas y esculcan sus bolsillos buscando verdades de a pulso, fantasmas, motas de algodón y papeles arrugados o algún dulce perdido entre las llaves. ¿Qué saben ellos de tantas direcciones escritas a reverso de recibos y postales? ¿Qué saben ellos de cartas devueltas y estampillas arrancadas? Ellos que a cambio de mis tristezas no dejan santo y seño ni trazos de sus sueños y se llevan mi pañuelo lleno de lágrimas y ausencias. Por eso esta manía de marcar la ropa y dejar signos o iniciales con mi nombre, porque sin previo aviso llegan ellos con sus dichas y perdones, con sus talismanes y apuntes de cosas desdeñadas, a dejar algún boleto o alguna tarjeta de bienvenida para asistir a la urgencia de las despedidas que se acumulan en todos los bolsillos y solapas como viejas monedas en un tarro de galletas. Maravilla, maravilla. Gracias, hermano. A ti, hermano, qué alegría este encuentro. Es verdad, maravilloso. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Y vamos a venir en 15 días. Nuestro espacio va a ser quincenal. Vamos a invitar a estos grandes amigos que admiramos y que queremos. Y pues que viva las conversaciones en el encierro, Fede, Que querido. viva. Larga vida para este encuentro, para este espacio que hemos creado y hemos bautizado el día de hoy, querido Javi. Así fue. Nos hemos tomado 2 horas, fíjate tú. Pero bueno, vale la pena, vale la pena. 25 años, 1 hora por cada década. Muy bien, muy bien. Es así. Un abrazo. Un abrazo para ti, un abrazo para todos los que nos siguieron el día de hoy, para los que resistieron hasta esta hora también.
el abrazo mucho más fuerte y caluroso porque hace frío, por ejemplo, en Quito y en Bogotá hace mucho frío a esta hora. Muy Pero bien, qué alegría y nos vemos en 15 días. nos vemos. Abrazos Así para es. todos. Abrazos. Fede, gracias. Abrazo para ti, mi hermano.